Bendiciones, bendiciones, mis muy amados hermanos, nuevamente desde aquí, desde Celaya, Guanajuato, México. Biblia Libre Internacional en México, mis amados hermanos. Estamos para servirles, teniendo en cuenta nuestro número de WhatsApp y de contacto 461-208-4366. Estamos a sus órdenes para que podamos convivir, conocernos y le pedimos con todo el amor que siga compartiendo estos videos y que nos dé un like, como dicen los muchachos, para continuar en esta hermosa enseñanza del Señor. Queremos ayudar a que la gente conozca a nuestro Dios. El siervo de ustedes, Gerardo Eloy Chávez Barragán. Vamos a comentar el libro del Evangelio de Juan. Vamos a empezar con el capítulo 1, verso 1. Y el Señor nos dice en su palabra así: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. 1 y 2, primeros versículos del Evangelio de Juan. Hay mucha controversia en cuanto a estas citas. Incluso hay Biblias que han falseado la cita y en lugar de poner era con Dios, era un Dios ponen en algunas falsas religiones, y tratando de separar la divinidad de Cristo con la divinidad del Padre. Sin embargo, la Biblia es clara. La palabra que aparece ahí como verbo, que es la palabra, logos en el griego. Pero la traducción me gusta porque la Reina Valera cuando pone verbo se refiere a esa palabra en acción. Entonces, Cristo es esa palabra en acción. Es la parte que el Señor, creadora del Señor, de nuestro Dios, es Cristo. Él es el creador. Por eso es tan importante que no neguemos la divinidad de Cristo. Porque sin Jesucristo no hay creador, no hay creación. La Biblia nos lo va a enseñar a través del Evangelio de Juan. Pero es tan importante también entender que nosotros como hijos de Dios no podemos entender la Trinidad en toda su extensión porque es algo único de Él. Es un misterio que Él dejó, pero nos dejó claro que existía. Entonces nosotros tenemos de que creer en ella. Todo aquel que no cree en la Trinidad está negando a Dios mismo. Por eso Jesucristo dijo que el que no cree en Él no cree en el Padre, y que el que cree en el Padre cree en el Hijo, porque sigue siendo el mismo Dios. Por eso, si lo leemos con lupa y con detenimiento, el versículo está muy bien y muy claro. En el principio, ¿cuándo fue el principio? Ellos viven desde la eternidad pasada. Ellos no tienen principio y no tienen fin. Pero Dios establece algo para que podamos comprenderlo. Que ellos ya existían, aún en el principio, cuando empezó a formar todo. Era el verbo, la palabra de Cristo, de Dios en acción. Jesucristo es ese verbo. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Siempre unidos, en Dios. Es el mismo principio en todos los dos versículos. Jesucristo y Dios son el mismo. No hay diferencia, no hay distinción, porque Él es Dios. Y ese Dios, al cual la Biblia está mencionando ahí, que es Jesucristo, nos va a dar la verdad en el versículo 14 de esa misma cita de Juan, para poder entender que está hablando de Cristo y que es verdad que son una sola persona con Dios. Dice el verso 14, y aquel verbo fue hecho carne, el verbo, la palabra fue hecha carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Con esto se cierran las dudas. Ese verbo del que está hablando el versículo 1 y versículo 2 es aquel que vino a ser el unigénito del Padre, y el único unigénito del Padre es Jesucristo. Y ese unigénito del Padre vino en gloria, y siempre ha estado en gloria, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo mismo nos lo dijo, que Él era el camino, la verdad y la vida. Entonces, al tener claro eso, no tienes por qué dudar tú
hijo de Dios, cristiano, de lo que Dios está hablando. Nosotros confiamos plenamente en que Jesucristo es Dios, el Padre es Dios y el Espíritu Santo es Dios, pero que son tres personas distintas, con sus propias características. Si a Dios le plació presentarse así, nosotros confiamos en Él. Y ese verbo que se hizo carne vino a morir por nosotros, a entregar su vida para perdón de pecados. Y esa es nuestra fe. Dios me les bendiga, Dios les guarde hoy, mañana y siempre.